Buenas noches a todos. En este momento quiero compartirles cómo fue mi proceso y mi experiencia como practicante de observación en una institución educativa que no es un colegio, sino que es una institución que da clases de refuerzo, cursos vacacionales y extracurriculares a estudiantes, a niños de entre 3 a 12 años. Esta institución tiene todo su escenario y toda su ambientación en, digamos, un ambiente como espacial. Entonces, para mí fue bastante interesante porque su principal estrategia es la gamificación. Ellos, pues, se basan en este tema para impartir su enseñanza. En esta institución, los niños están divididos en 4 grupos. Esos 4 grupos serían Starters, Explorers, Aliens and Astronauts. Esos son los 4. Básicamente yo estuve acompañando Starters y Explorers, que fueron los dos como que me asignaron en el momento de la práctica. Y los Starters van de 3 a 4 años y los Explorers de 5 a 7 años. Entonces, digamos que yo estuve más o menos observando las clases de niños desde 3 a 7 años. Bueno, para mí fue bastante impactante ver cómo utilizan todo su ambiente, todo su escenario de gamificación para enseñarle pues a los niños estos temas que son un poco difíciles y sobre todo me impactó que las 2 horas que tienen de clase cada grupo, es decir, cada día hay 2 grupos, 2 sesiones de 2 horas cada grupo. Entonces, en la sesión de 2 horas los niños no están en el salón todo el tiempo encerrados, sino que ellos van rotando de acuerdo a las estaciones que tienen y estas pues estaciones son bastante particulares porque pues son en un salón grande y son varias estaciones. Por ejemplo, algunas de las que recuerdo son Legos, Kitchen, trampolín, dance room, el salón de espejos, videojuegos, el muro de trepar, piscina de pelotas. Estas estaciones simplemente es donde los niños van rotando y van practicando lo que aprendieron pues en su estación en el salón. Entonces cada grupo tiene 4, más o menos rota durante 4 estaciones pues en ese día que tiene clase. Recuerdo mucho una clase que tuve con Starters, que era con el tema de zoo, el zoológico. Y ellos pues inician en el salón 20, 25 minutos más o menos. La profe les da como las indicaciones principales, les da la introducción general al tema con diapositivas, con flashcards para que los niños pues digamos que tengan así de primera instancia el conocimiento del tema que se va a tratar. Luego empiezan entonces las rotaciones. Recuerdo que esa vez primero fuimos a la estación de Legos y allí los niños debían armar em, el animal que quisieran y luego exponérselo a la profe. Entonces, que los colores, que cómo se llamaba, que qué comía, bueno, en fin. Luego pasábamos a la estación de Kitchen y fue muy interesante porque la profe se las ingenió para enseñarles, em, pues, vocabulario del zoológico a los niños utilizando comida, que banano, que chips de chocolate para hacer un león, para hacer un elefante. Y los niños, pues, digamos que tuvieron una introspección del tema que, pues, hizo que realmente se les grabara. Para mí al principio fue un poco difícil entender cómo ellos podían fusionar el tema de jugar con aprender. Por ejemplo, yo decía en la estación de trampolín que se puede hacer. Y pues los niños, digamos que la profe los organizaba en una fila, pues yo haciendo el acompañamiento en todo momento. em, los organizamos en una fila y allí la profe le hacía pues determinadas preguntas al niño y si acertaba pues tenía su tiempo de ir a jugar 2 minutos, luego volvía a hacer la fila y nuevamente así pues los niños con la emoción de ir a jugar estaban respondiendo rápidamente las preguntas que en un salón de clase, en un aula de clase normal sería mucho más difícil que estuvieran concentrados, estuvieran tratando em, pues de practicar el tema que acabaron de aprender, ¿sí? Bueno, por otro lado, fue bastante enriquecedor para mí ver, pues, cómo combinan estas 2 cosas, ¿cierto? Por otro lado, yo no tenía ninguna experiencia viendo a niños de esas edades, aprender inglés y sobre todo vocabulario, cuando todavía no saben hablar completamente. Y,
y ver que ya, pues durante ese proceso van aprendiendo vocabulario, van aprendiendo palabras, van imitando, es increíble. Y sobre todo la forma en que se hace, ¿no? Que no es, digamos, no es, digamos, tan académica, sino que pues extrapola el aula. Dentro de mis labores también estuve organizando workbooks, también batches, porque pues este es un requerimiento importante en estas instituciones, es el apoyo que más necesitan. También estuve haciendo los acompañamientos directamente a los niños con las instrucciones de lo que debían hacer, calificando las actividades, haciéndoles la realimentación respectiva para que ellos pudieran también pues entender en qué se estaban equivocando y todo ese tema. Por otro lado, em, en creación de materiales, pues para esta práctica estuve haciendo dos. El primero fue un recurso digital, que fue un recurso para explorers, y se trataba de como una guía para un viaje, porque tenía que estar, digamos, involucrado ese tema, que era lo que estaban viendo en ese momento los niños. Entonces la profe les hizo como, con ese recurso que yo les hice, una clase relacionada a cómo utilizar estas palabras y cómo utilizar todo esto que ya habían aprendido en la clase anterior en el entorno real, ¿sí? El segundo material que hice fue un material físico y fue un dado de tamaño mediano grande y unas flashcards que fueron alrededor de 25 o 30 flashcards con imágenes de animales y vocabulario pues del zoológico. Entonces, con esta actividad hicimos un juego que era que organizamos las flashcards en el suelo donde los niños podían correr y tiraban el dado, entonces saltaban hasta el número del animal o de la flashcard que estaba ahí en el piso y ellos pues la decían y así podían seguir avanzando. A pesar de que fue una actividad para niños starters que todavía no entienden, que todavía lloran, que todavía pues es bastante complicado este proceso, les encantó la actividad, estuvieron muy animados saltando y repitiendo pues los animales que veían. Para mí esta práctica fue muy enriquecedora, a pesar de que ya había hecho práctica de inmersión. Esta práctica de observación me ayudó a aprender aún más, aprendí muchísimas cosas, muchísimas herramientas que puedo ahorita aplicar en un aula de clase porque ya estoy ejerciendo y pues realmente inigualable. A pesar de que no fue un colegio como tal, me gusta ver cómo este tipo de temáticas un poco difíciles, con edades un poco complicadas de manejar, se puede hacer y va más allá, como digo, del ámbito académico. Pues creo que no es nada más, esas son pues las generalidades de mi práctica. Em, bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en una próxima.